Hola, ¿qué tal? Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a otra actividad del seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política. Hoy les invito a la mesa Conceptos, Métodos y Accesibilidad, un diálogo con las instituciones, donde pondremos a debate elementos que permitan reflexionar sobre el rol de las instituciones públicas en el desarrollo de las artes escénicas y su vinculación con la discapacidad. Aspiramos a plantear tanto las dificultades como las oportunidades y avances respecto al tema en México y en Reino Unido. Para iniciar, me gustaría dar las gracias al equipo técnico de la Cátedra Berman por alojar todas estas actividades del seminario. Muchas gracias a todos. Así como a nuestros socios, Teatro UNAM, 17 Instituto de Estudios Críticos, Take Me Somewhere y obviamente la Cátedra Berman. A continuación comparto unos apuntes de accesibilidad y de desarrollo de la sesión. Este evento se realiza en español y en inglés con traducción al español simultánea y contamos con intérprete de lengua de señas mexicana. Para el subtitulaje, les recordamos que desde su perfil de YouTube tienen la opción de activar los subtítulos y los invitamos a hacerlo. No contaremos con servicio de audiodescripción, por lo que invito a las y los participantes a describirse al iniciar sus presentaciones. Iniciaremos con una participación de nuestras invitadas y después abriremos a preguntas y comentarios del público. Para nosotras es muy importante su participación y los invitamos a hacer el uso del chat para mantener la conversación. Dicho todo esto, me presento. Mi nombre es Lorena Martínez, soy gerente de proyectos del Departamento de Artes y coordinadora nacional de Equidad, Diversidad e Inclusión del British Council México. Soy una mujer morena, casi llegando a los 50, con el cabello largo, oscuro, negro de lado, con muchas canas al frente. Tengo una camisola negra y un collar rojo que se ve poco. Estoy sentada en un cuarto donde al fondo se ve un cuadro azul con una paloma. Bueno, la paloma no se ve mucho, ahora sí. Y mi pronombre es ella. Me acompañan en esta conversación Nidia Ramos Castañeda. Nidia Ramos es gestora cultural y productora teatral, especialista en procesos en enseñanza de las artes. Desde 1991 ha colaborado en la administración pública como responsable de diferentes áreas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el gobierno del Estado de Hidalgo, México. Sus primeras experiencias laborales la vincularon con el teatro, en donde se desempeñó como actriz principalmente, y a la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en escuelas de educación especial del sistema educativo estatal. Como directora de educación artística, participó en la reestructuración de la entonces Escuela de Artes, logrando su integración a la Red Nacional de Centros de las Artes. Ha diseñado programas académicos integrales de iniciación y de formación especializada, entre los que destacan el Programa Estatal de Educación Artística y los diplomados en fotografía, dirección coral, educación artística, con especialidad en danza, artes visuales y en teatro música, y el programa de formación en gráfica, avalados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL. Se desempeñó como encargada del despacho del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo en su periodo de transición a Secretaría de Cultura, en donde actualmente es directora de Diversidad Cultural, área desde donde se diseñan políticas públicas de inclusión y atención a las diversidades. Colabora con proyectos personales y colectivos desde los derechos humanos y con enfoque en la construcción de paz. Bienvenida, Nidia, es un gusto que estés con nosotros. Gracias. También está con nosotros Sofía Olmos. Sofía nació el 18 de septiembre de 1982 en Guadalajara, Jalisco. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNIVA, ha participado en cursos y talleres de actuación con José Caballero, Clarisa Maleiros, Gerardo Trejoluna, Angélica Lidl, Eugenio Barba y Julia Barley, entre otros.
en talleres y cursos de dramaturgia con Maribel Carrasco, Perla Schumacher, Berta Iriart y Jimena Escalante. Y también ha participado como actriz en los montajes 68 veces la luna y Adiós querido Cuco de Berta Iriart con el grupo A la Deriva Teatro. Timbuktu, coproducción de la UDG y CalArts LA. El Matadero, Tonic con el grupo Inverso Teatro. Escondites, bajo la dirección de Luis Manuel Aguilar El Mosco, una obra que aborda el tema del síndrome de Asperger en los niños, que da además un proyecto becado por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2013-14 PECTA. En 2015 realizó su primera dirección, Camino a Casa, basado en el cuento homónimo de Jairo Buitrago. En el 2014 participó en el Congreso Next Generation, realizado en Varsovia, Polonia, dentro del 18 Congreso Mundial de ACITEG y el Performing Arts Festival Skorsak. Ha sido becaria en 2 ocasiones por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en la categoría Creadores Escénicos 2010-2011 y 2018-19. Actualmente continúa presentando Un tutú muy apretado, un monólogo itinerante para niños, una producción de Diversa MX, la cual lleva 205 representaciones, y la experiencia inmersiva Mirada Incómoda, que permite habitar en los zapatos del otro. En este caso, de una persona con discapacidad, la cual tiene 2 emisiones, síndrome de Down y personas pequeñas, acondroplasia. Bienvenida, Sofía. Gracias. Buenos días. Y también está con nosotros la doctora Harry Josephine Hills. Harry Josephine Hills es un escritor e intérprete de Orkney que vive en Leith. Su colección Tonguit fue preseleccionada para el premio Forward a la primera mejor colección y The Games para el premio de poesía Edwin Morgan y el premio Saltier a la mejor colección. Tiene un doctorado en escritura creativa de la Universidad de Stirling. Su teatro ha realizado giras por todo el mundo, incluyendo Forest Fringe, Reino Unido, NTI, Letonia, Verb Festival, Aotearoa y Test, Rumanía. Su actuación, What We Owe, fue elegida por el resumen de The Guardian de lo mejor de la franja de 2013 en la sección Pero es arte. Utiliza el pronombre ella. Bienvenida, Harry. Es un gusto entonces poder estar con todas y todes e iniciamos la conversación en este momento. Es una conversación sobre el papel que tienen las instituciones en este ecosistema. ¿Son aliadas o no? ¿Cómo pueden ser un puente y generar propuestas? Y también, ¿cuáles son las dificultades, las barreras y cómo podemos construir? Y para mí una pieza fundamental que es las personas que formamos parte de las instituciones y qué papel desempeñados y cómo podemos incidir. Para iniciar, le cedo la palabra a Nidia Ramos. Adelante, Nidia. Muchas gracias. Yo soy Nidia, soy una mujer. Estoy vestida con una blusa negra, tengo audífonos, uso anteojos y tengo el cabello negro, también con algunas canas. Estoy en una habitación que es un estudio con una pared blanca y una puerta detrás de mí que conecta al resto de la casa, y aparece una fotografía de una mujer en un campo de maíz. Pues muy buenos días para todas, todos y todes. Para mí es un placer compartir esta mesa con Lorena, Sofía y Harry. Es un placer y es una oportunidad que agradezco a los organizadores del seminario, a las personas y a las instituciones, y en particular a Benjamín y a Beatriz por haber pensado en mí. Como Lorena lo dijo ahora que introducía la charla, me parece que es muy pertinente hablar de las instituciones desde las personas que participamos en ella.
Entonces, me ayuda mucho lo que dijo Lorena, porque yo estuve reflexionando sobre desde dónde podría abordar esta charla, porque primero pensaba que 20 minutos eran mucho y después pensaba que era poco y entonces tenía ahí un conflicto y en realidad tuve poco tiempo para prepararla, lo que en realidad ahora agradezco. Y pienso que la trayectoria que yo he seguido como persona, que evidentemente se relaciona con el ámbito de trabajo en el que me he desempeñado y que me asumo como una gestora o un agente cultural, pues ha marcado la historia de las instituciones en las que yo colaboro y viceversa. Entonces, yo quiero contarles brevemente la historia de mi trayectoria. Espero y no quiero aburrirlos, pero yo empecé en el teatro a los 16 años, en el teatro estudiantil. Eso me permitió recorrer los territorios de mi estado y conocer lugares y personas a las que seguramente no hubiera podido acceder si no hubiera sido gracias a esas itinerancias del teatro. Como en realidad la actuación no era mi mayor vocación, después me decidí por la producción teatral, que es algo que verdaderamente me completa y me llena mucho, porque me parece que el productor es el que logra que los sueños de una serie de creativos, actores, y gente que imagina puedan cumplirse en un escenario y hacerse viables cuando se enfrentan al público. Entonces esa parte de mi profesión ha sido siempre algo muy apasionante. Pero por otro lado, mi primera formación fue como docente de educación básica. Y en esa época, hace muchos años, a los 19 años, yo tuve que enfrentarme a un grupo de educación especial, que fue a donde se me asignó colaborar. El primer grupo de una escuela de educación especial al que yo atendí era un grupo integrado. Estos grupos integrados funcionaban dentro de una escuela de educación primaria, pero atendían a los niños que tenían fracaso escolar y algunos de ellos habían reprobado 1, 2, 3, hasta 4 veces. Entonces, en estos grupos se juntaban 12, 15 niños. Cuando yo empecé a trabajar, tuve un grupo de 15 niños en una comunidad cerca de Tulancingo, aquí en el estado de Hidalgo, y mi enfrentamiento a esa realidad fue que más que un problema de aprendizaje, los niños lo que tenían era una carencia tremenda de afecto y carencias económicas, por supuesto. Venían de familias pues deconstruidas, de familias que tenían muchas problemáticas sociales y económicas, y en realidad yo miraba que aunque la metodología era muy interesante, a partir del constructivismo, de la relación del conocimiento con su mundo y el uso en lo cotidiano, en realidad ellos tenían perfectamente la posibilidad de acceder al conocimiento. El problema es que sus condiciones no se lo permitían. Entonces ese fue un primer enfrentamiento con la realidad. Posteriormente, ya estudiando, cursando estudios de educación especial, pude atender niños con sordera, con parálisis cerebral, con síndrome de Down en otras escuelas de educación especial. ¿Por qué pensaba en esto? Que tenía como un poco en el rincón de los recuerdos. Porque pienso que a esta distancia de 25 años o más, el abordaje que se tiene hacia las personas con discapacidad hoy es distinto. Afortunadamente es distinto. Es más empoderante, es un ejercicio de derechos, que creo que es muy importante y que posteriormente me gustaría platicar cuando hable de qué es lo que creo que deberíamos de hacer desde las instituciones. Pero digamos que esta
primera vinculación con el teatro y con la educación especial o con las personas, niñas, niños, adolescentes con discapacidad, pues marcó mi carrera, porque durante todo mi desempeño como operadora de proyectos, como tallerista, después ya como coordinadora o directora de algunas instituciones, como funcionaria pública, siempre lo tenía incorporado. Y uno de los procesos más interesantes que tuve la posibilidad de conducir y creo que fue como uno de los proyectos en los que más me he involucrado, fue justamente la Dirección de Educación Artística, que después se convirtió en una escuela de artes que se convirtió en el Centro de las Artes, y desde ahí pudimos permear un programa de educación artística que tuvo una presencia en casi todo el estado. De hecho, la sigue teniendo. Por fortuna, el programa sigue funcionando. Se diseñó y se trabajó desde vertientes como la infraestructura, el trabajo con niños y jóvenes de educación, de iniciación artística, la conformación de agrupaciones como coros, bandas, orquestas, y una línea muy interesante que fue la formación de gestores y docentes en la idea de que justamente en los territorios y las regiones hubiera personas dedicadas a la gestión cultural o a la enseñanza de las artes, pero que estuvieran en su contexto y que resolvieran un poco las necesidades y los deseos de las regiones. Entonces, ese fue un parteaguas para mí, porque además, curiosamente, pude permanecer durante muchos años en ese puesto, lo que también te permite ir como creciendo el proyecto, ir ajustando, ir evaluando, sistematizando, que es una base fundamental en la educación, y creo que también es algo que personalmente me marcó mucho, la sistematización. De ahí llegamos a un punto de inflexión que es muy interesante para mí, que es justamente la creación de la Secretaría de Cultura, con alcances mucho más amplios y con la posibilidad de trabajar de una manera distinta desde la posición de ministerio secretaría a un Consejo de Cultura, y ahí liderados por el actual secretario de Cultura, el doctor José Ola Fernández Sánchez, se crea la estructura orgánica, y dentro de la estructura se decide crear una Dirección General de Diversidad Cultural, encargada justamente de las políticas públicas vinculadas a la inclusión y la atención a las diversidades. Este es un avance muy grande, me parece, no solo por la enunciación de la diversidad cultural, sino porque el lugar que ocupa es un espacio de una oficina de diseño, de una oficina de reconocimiento de estas diversidades, y a partir de eso, de diseño. Y cuando miro a la distancia lo que pasaba hace 25 años en el sistema educativo y lo que pasa de 2018 a la fecha, 2021, que fue cuando empecé a ocupar esa coordinación de esa dirección y a crear los programas, la propia estructura de la dirección, el equipo de trabajo que tenía que elaborar los programas, planes y proyectos, me parece que hay una distancia muy grande y me permite evaluar que el acercamiento, el abordaje es totalmente distinto. Hoy mismo pensaría que
las instituciones tienen mucho a favor para construir. Tienen mucho a favor en el sentido de que tenemos normatividades nacionales, tenemos la posibilidad de subirnos a las agendas internacionales que hoy más que nunca están haciendo énfasis en las diversidades y en la interculturalidad. Y en ese sentido, la comunidad con discapacidad o las personas con discapacidad son una de las poblaciones que desde las diversidades tenemos que atender, que tenemos la obligación de atender. Y bueno, revisando un poco los documentos normativos, pues desde las instituciones, primero, desde los derechos humanos, tenemos que plantear nuestras políticas públicas. Después tenemos una serie de documentos normativos a nivel nacional y estatal, empezando por la Constitución Política de los Estados, el artículo 4, pero también en los propios estados podemos allegarnos de las leyes que nos dan los marcos normativos y jurídicos para hacer nuestra labor y que a los ciudadanos también les permiten exigir que estos derechos, en el caso de las instituciones culturales, que los derechos culturales se hagan efectivos. Entonces, yo pienso y pongo sobre la mesa en esta idea del seminario de un poco irrumpir y repensar la idea no solo de la discapacidad, creo yo, sino de lo que hacemos desde las instituciones y las personas. Bueno, apareció, disculpas, pero apareció la mascota. Lo que hacemos las instituciones y las personas me parece que tiene que ser desde la horizontalidad, primero que nada, desde el diálogo, desde la construcción. O sea, es muy importante que estos diálogos sean constructivos. A mí me parece que, sobre todo en este momento de crisis, que hay muchas diferencias y a veces las diferencias se crecen en momentos de crisis. Pero me parece que justamente desde todos los sectores tenemos que hacer un esfuerzo para el diálogo y tenemos que hacer un esfuerzo para que la tarea de las instituciones se aborde desde esta construcción, pero también desde el reconocimiento de que solos como instituciones no podemos. Entonces, ha sido muy importante para construir este programa de trabajo el pensar transversalmente y pensar en la academia, como lo están haciendo, por ejemplo, desde este seminario. Empezar en las personas líderes en su campo. Empezar en las organizaciones de la sociedad civil que nos están ayudando mucho a hacer el trabajo. En pensar transversalmente a nivel institucional. Y creo que cuando se piensa de esa manera, hay que hacer un gran esfuerzo. Es decir, creo que de los retos que tenemos las instituciones es que construimos nuestras agendas muchas veces solos. Es decir, como institución me toca esto. Entonces voy por ello y tal vez un poco solamente miro hacia mi objetivo y no soy capaz de mirar que los objetivos de otros que tal vez van junto al lado mío se enfocan hacia los mismos lugares. Entonces, por ejemplo, yo quisiera contarles una experiencia con respecto a justo la construcción en colectivo, digamos, desde la Secretaría, pero en colectivo. Y nosotros trabajamos con
Reinas Chulas, la asociación civil, un proyecto para formación de artistas escénicos en Hidalgo desde los derechos humanos para la prevención del embarazo adolescente, que lamentablemente, no solo en Hidalgo, en todo el país, hay índices muy, muy altos de embarazo adolescente, como además tenemos que visualizarlo como un problema de salud y un problema social. Entonces, este trabajo se hizo dentro de un grupo que ya venía trabajando desde hace muchos años el tema del embarazo adolescente, un grupo de expertos, de enlaces que forman parte de diferentes instituciones, asociaciones, y nosotros solamente llegamos a sumarnos con la propuesta. Entonces, la propuesta quedó ahí, se sigue trabajando y nosotros seguimos haciendo cosas. En 2019, para celebrar un poco el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, empezamos a trabajar con la UPN, en lo que es la Delegación Hidalgo, que también tiene un trabajo muy interesante con personas sordas y débiles auditivas. Ellos tienen estudiantes de las carreras de licenciatura y de maestría y, bueno, presentaron su experiencia y además nos sumamos con asociaciones civiles como Danza y Neurodiversidad, que funciona en el estado de Hidalgo, con expertos que durante muchos años han colaborado, por ejemplo, en la Biblioteca Central para el trabajo también con silentes y con ciegos y débiles visuales. Entonces hicimos como una reunión ese día, una jornada, para un poco pensar cómo podríamos construir una agenda juntos y qué es lo que podemos aportar desde diferentes lugares en los que estamos y a quién más podemos sumar. Entonces creo que esa es la manera en la que podemos construir. Un poco la pandemia nos frenó algunos de los proyectos que tenemos, pero queremos seguir haciéndolo de esta manera. Y entonces yo pienso que el Estado debe ser la institución debe ser un ente articulador, un ente que vincule, que genere espacios, sí, para los creadores, para las experiencias estéticas, pero también debería de pensarse en ser un ente normativo que pudiera impulsar también reglamentos que tengan que ver con los espacios, por ejemplo. Me parece que en la experiencia que yo tuve de construcción de centros culturales, tratamos la mayoría de las veces, y digo la mayoría de las veces y lo hago como una autocrítica, de que fueran espacios amables y funcionales. Pero también desde el sector cultural muchas veces intervenimos edificios históricos, por ejemplo. Y ahí nos encontramos con las instituciones, el INAH, por ejemplo, que pues, si vas a intervenir una casa del siglo XVII o XVIII, no te va a permitir que hagas una escalera de acceso con rampa. Nos pasó, ¿no? Un exconvento franciscano. Entonces, me parece que en ese sentido sí tenemos que sumar esfuerzos para generar normativas en muchos de los sentidos. Y por otro lado, también creo que es importante en esta suma de esfuerzos sumar recursos. Creo que no se dice nada nuevo si se hace evidente la crisis que vive el sector. Pero me parece que tenemos que empezar a mirar más allá de todo lo que está sucediendo, que no podemos soslayarlo, pero también empezar a ser más propositivos. Es decir, la Organización Mundial de la Salud reconoce a la cultura como un bien que puede permitir que tratamientos alternativos para enfermedades, ¿no? Y que puede contribuir al bienestar de personas enfermas y que puede contribuir
a una mejor salud mental. Yo creo que tendríamos que tomar esas agendas y esas propuestas y empezar a proponer, pero proponer aún como funcionaria, aún en un nivel de decisión, es muy difícil si no sumamos a las comunidades, si no sumamos a las personas, si no sumamos a otras instituciones, si no sumamos aún a los organismos internacionales, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa específico para las diversidades, pero es importante que lo que yo presente, lo presente con la comunidad, con la sociedad que se va a beneficiar como creadores tal vez, pero también como beneficiarios de todos estos programas. Entonces, el último punto del que quisiera hablar es de lo que tendría que ser un gestor cultural, o lo que desde mi perspectiva, con 25 años de experiencia, creo que tiene que ser. Y bueno, me parece que tiene que ser como un etnólogo, sociólogo, antropólogo que conozca su territorio, primero que nada. No necesita especializarse en el mundo, pero creo que tiene que conocer su territorio. Y además tiene que ser alguien que sepa trabajar en equipo, que quiera trabajar en equipo y que sepa construir equipos de trabajo. Por otro lado, creo que tiene que ser un activista. Tiene que creer en lo que hace. Es decir, si yo desde las diversidades no pienso en los feminismos, en la interseccionalidad, si no pienso en que este planteamiento de la diversidad me da riqueza y me permite construir un mundo mejor, va a ser difícil que yo pueda convencer al otro de entrarle a un proyecto. Y además, pues, tiene que ser un buen administrador. Tiene que conocer desde cómo administrar sus propios recursos hasta desde dónde puede gestionar los recursos. Ahora mismo, la Ley de Planeación Nacional está alineada a objetivos de desarrollo sostenible. Ahora mismo tenemos el presupuesto basado en resultados que está permeando a los gobiernos. En el gobierno estatal, al igual que el gobierno federal, estamos trabajando desde el presupuesto basado en resultados. Entonces, me parece que ese es un trabajo muy importante. Y por otro lado, y tal vez no hay que soslayarlo, también hay que ser curadores. Es decir, hay que saber cómo construir un programa de trabajo diverso en el que podamos aportar no solo a una comunidad como la de las personas con discapacidad, sino a todas estas diversidades con las que finalmente tenemos una deuda. Cuando hablamos de diversidades, ahora, en otros momentos se hablaba de minorías. Alguien decía que si sumamos esas minorías, en realidad somos la mayoría. Las mujeres, las personas de la diversidad sexual, los adultos, las personas adultas mayores, los niños, niñas y adolescentes, los indígenas. Si soy mujer, soy indígena, soy adolescente y estoy embarazada, hay un punto en el que estoy totalmente marginada. Entonces, me parece que lo que podría aportar es eso de manera muy general. Me gustaría mucho escuchar a Sofía, que tiene una amplia experiencia y que desde las artes escénicas, al igual que Harry, me parece que nos puede aportar mucho para poder compartir con las personas, con todas y todos los que nos están mirando, y que podamos hacer un intercambio. Pues esto sería lo que a mí me gustaría aportar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia, por tu participación. Muy interesante. Me gustaría rescatar solo un par de cosas de cada una de las intervenciones, haré esta como breve dinámica, porque si no luego se me olvidan las cosas. Y creo que es muy importante, yo rescato las metodologías, las políticas, es decir, las ideas de las instituciones, luego con nuestra realidad, con nuestro contexto, cómo logramos materializarlo. Rescato también lo de los derechos, obviamente, la importancia de que aquí estamos hablando de derechos, que hablamos de diversidades, eso es muy relevante, y también de esta construcción, el compartir y apoyar, compartir contigo este reto que tenemos como las personas dentro de las instituciones, generar, buscar proyectos donde estemos pues construyendo e incluyendo a todos, siendo que las instituciones a veces no somos los lugares más diversos, ni tenemos las estructuras más diversas para poder generar estas construcciones, ¿no? Muchísimas gracias. Sofía Olmos, por favor, si puedes compartirnos, adelante. Bueno, inicio con mi presentación. Soy una mujer de 38 años. Traigo un suéter negro y un collar verde. Uso lentes y atrás de mí hay una pared blanca con un cuadro de una mujer caminando en la lluvia con sombrilla y un reloj cucú. Mi nombre en lengua de señas es y uso el pronombre femenino. Sí, bueno, parto ahorita un poquito y después brinco a lo que nos estaba compartiendo Nidia hoy sobre las preguntas detonantes de esta mesa, ¿no? Si las instituciones somos aliados, somos barreras o somos ambos, y sobre todo los conceptos, métodos y la accesibilidad desde la institución, ¿no? Igual que Nidia, desde mi experiencia personal, yo como actriz con discapacidad, pues al inicio de mi carrera nunca tomé como la discapacidad punto de partida para la creación artística que yo quería hacer o lo que quería explorar o hacia dónde quería irme, ¿no? Ya en un punto de la trayectoria, pues sí pregunté, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, este cuerpo acondroplásico, ¿dónde caben las artes? Las propuestas que tengo no me gustan. Solamente la comedia o solamente algo chistoso, ¿no? Pues no quiero ir por allá, ¿no? Entonces de ahí empezó ya a profundidad como un proceso de investigación y aparte aparece el teatro para niños, que los niños también es otro tema de cómo se acomodan en la sociedad, qué se les presenta en la sociedad, cuál es la oferta artística para los niños. Entonces eso ya de ahí inició, podría decirse ya, mi investigación para los últimos años ya entrar directamente hacia la discapacidad en una propuesta artística, ¿no? De ahí que ahorita hablando un poquito del contexto, primero porque siempre es eso, ¿no? Saber dónde estás parado antes de empezar a tratar de proponer algo, ¿no? Desde el contexto que sí existen las leyes, sobre todo para una cuestión de derechos humanos para personas con discapacidad que sí existen, también está culturalmente hablando una cuestión de cultura de accesibilidad, ¿saben? O sea, se creía o se tuvo por mucho tiempo la cuestión de que la discapacidad le tenía que ir directamente a la persona que lo tenía y sus alrededores, ¿no? Cuando realmente la idea de discapacidad es de que en algún momento de tu vida tú lo vas a tener, porque vas a llegar a la tercera edad, tu visión ya no va a ser igual, tu oído va a cambiar, tu movilidad va a cambiar. Es algo que todos en un momento de nuestra vida vamos a tener. Así es la vida, ¿no? Así. Entonces ahora que estás joven, ¿por qué no pides los accesos que tú vas a usar cuando tengas 60? O cuando tu vecino, o sea, es algo de que ahorita yo no lo necesito, pero en algún momento de tu vida lo vas a tener que tener, ¿no? Entonces,
partiendo de esta idea, ¿no?, de que la discapacidad es algo que el ser humano en algún momento lo va a tener, existe ya, creo, una cuestión de sensibilidad hacia la cultura de accesibilidad, o sea, hacia lo que se necesita hacer, hacia lo que tendríamos que trabajar y hacia dónde queremos tener esta visibilidad de el otro que es diferente a mí, de en este presente qué es lo que necesita, ¿no? De aquí es que me voy hacia dos puntos de vista, ¿no? La visibilidad del artista, un artista con discapacidad principalmente, porque se puede ir dividiendo, ¿no?, a la persona con discapacidad que es usuaria de la oferta cultural, y hacia el artista con discapacidad que es usuario de los espacios culturales o los espacios públicos, ¿no? Entonces, en este punto del artista o del creador con discapacidad, me llama la atención justo la profesionalización. ¿Cuál es la oferta? ¿Dónde se puede estudiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que pedir a la institución para justo acceder a esta información, ¿no? Y de ahí es hacia mi trayectoria personal. Bueno, yo solamente tengo acondroplasia, soy una persona pequeña. La dificultad que tengo es, pues sí, algunos lugares no están diseñados para mí, o ciertamente el mundo entero no está diseñado para mí, porque la idea del mundo a como está ahorita construido es de que solamente de cierta edad, de cierto tamaño y de cierto inclusive color o sexo, género, es que se diseña el mundo. Pero ahorita ya hay una visibilidad para decir, pues no, o sea, todos los que no están dentro de este rango, ¿dónde quedamos? Y háblese también de primera infancia, háblese también de los niños, háblese también de las personas de tercera edad. Todos los que no tenemos cierto color de piel, ¿dónde quedamos? Y de ahí podemos hablar hacia otro punto, ¿no? Y justo lo que decía Nidia, todas las mujeres, ¿dónde quedamos? Y todos los que están en esta cuestión de la comunidad LGTB y más, ¿dónde quedan? No estamos dentro de esta idea que se tiene y que se ha construido por muchos años de cómo es el mundo. Entonces, ¿dónde quedamos todos los demás? Y en eso está una labor, últimamente he estado escuchando esto y he estado un poco peleándome en eso, porque es algo que se da como en sinergia, de que el artista con discapacidad termina siendo activista. Sin quererlo hacer, sí termina siendo activista, porque eres el que pones la marca diciendo, oye, necesito esto. Oye, para yo presentarme necesito esto. Oye, creo que esto no está adecuado para mí, se necesita esto, ¿no? Y de ahí va ligado hacia la profesionalización de tu proyecto, del cómo tú te presentas. Lo digo un poquito de broma, pero pues es muy verdad, ¿no? De que todo el mundo sabemos lo que los artistas famosos piden cuando se van a presentar. No sé cuántas botellas de agua, no sé cuánto equipo va conmigo, no, o sea, y es lo que ellos dicen, esto te cuesta si es que quieres que yo vaya y me presente, ¿no? Pues nosotros también tendríamos que hacer eso, desde la carpeta de producción. Mi obra cuesta tanto, se trata de esto, este es mi currículum, y en mis necesidades especiales necesito esto. Y ahí empieza también otro tipo de diálogo hacia la institución, hacia el otro que está en propuesta de tenerte a ti, ¿no? En tener tu proyecto, en tener tu punto de vista, en tener tu trabajo. De eso desde este lado, ¿no? Ahora brinco hacia la institución. Ahora que yo formo parte de la Jefatura de Espacios Escénicos aquí en la Secretaría de Cultura de Jalisco, pues ha sido también todo un descubrimiento desde la institución cómo se trabaja. Porque desde afuera, pues sí te quedas pensando, es que ¿por qué? Y es que debería de hacerse así. Pero ya que estás allá adentro dices, ok, sí deberían de cambiar ciertas cosas, sí hay cosas que se deben de hacer así porque es el orden en el que está, ¿no? Pero también cómo hay oportunidades desde la institución para hacerlo, para entrar en este diálogo, ¿no? Cuestiones en accesibilidad principalmente, cuestiones de empatía principalmente, ¿no? Hacia el otro. Y también de sensibilidad de todo el equipo de trabajo, porque es una chamba
bueno, es un trabajo que se tiene que hacer de sensibilización hacia el otro, sensibilización hacia los usuarios que necesitan algo o hacia proyectos que de hecho hablan de una diversidad. Desde el teatro para niños, ¿qué se necesita para que vengan niños? ¿De qué edades todo esto? Teatro para primera infancia, ¿qué se necesita? Los protocolos justo que ahorita, bueno, que estaban arrancando en Ciudad de México, de funciones relajadas, ¿cuáles son esos protocolos para entonces nosotros estar listos y poder abrir las puertas y recibir a estos espectadores? Es un trabajo de conocimiento, pues sí, de saber qué herramientas yo ya tengo y qué es lo que tengo que adaptar y de empezar a desarrollar, bueno, si no existe este protocolo, tal vez yo puedo crear mi propio protocolo y qué necesito para hacerlo. Como una anécdota, justo en el 2019 que estuvimos trazando posibilidades de este congreso desde el British Council y Secretaría de Cultura, hacia un congreso de personas con artistas de personas con discapacidad. Sí, soy un poco raro, pero son personas artistas con discapacidad. Yo un poquito así. Tuvimos una consultoría, recibimos para ver nuestros espacios, si estaban adecuados o qué tendríamos que hacer nosotros para hacer adecuaciones, ¿no? De cross consultory. Y realmente te das cuenta que no solamente es la rampa, que ver edificios culturales, y que Nidia lo comentaba, sí es muy difícil a veces adaptar, por ejemplo, aquí en Guadalajara, el Teatro Degollado, que es ya un patrimonio histórico cultural. ¿Cómo haces que estos edificios sean accesibles? Y no solamente es la rampa, tiene algo que ver también hacia el personal, tiene algo que ver hacia las instalaciones, hacia que también la institución comience a pensar. Si ahorita solamente tengo disponibilidad de tener a 8 personas con silla de ruedas, pero existe mi posibilidad de abrirlo a tener 18 personas con silla de ruedas y yo ya lo empiezo a promocionar, entonces eso también va a generar público y van a ser consumidores. Y sí, la persona con discapacidad debe de tener acceso a la cultura, es uno de sus derechos dentro de las leyes que existen. Pero yo como acceso, o cómo sé que entonces la institución está en disposición de recibirme a mí que necesito esto. Son estos puentes de diálogo que creo yo, y lo veo de manera muy optimista, porque ya existen las herramientas, que por ejemplo existe el manual de puertas abiertas que también creó el British Council, que es un manual realmente para ver qué necesitas hacer. Si tienes un espacio, ¿qué necesitas hacer? Y que a veces viene en la simple pregunta como institución de decir, ¿tú qué necesitas? ¿Qué necesitas? Porque también uno como artista o uno como persona con discapacidad no sabe pedir las cosas. Yo necesito que esto esté así. Pero también la institución no se acerca a preguntar, bueno, ¿y tú qué necesitas para venir? Porque pues yo necesito espectadores, ¿no? Y si abro este espectro de espectadores que no solamente son de cierta edad, que no solamente son de cierto estatus, que no solamente es el mismo público el que nomás va cambiando de un lado a otro, y tenemos esta idea de creación de públicos, entonces aquí está la oportunidad de abrir hacia un espectro más grande de espectadores. Creo yo, y justo se mencionaba, que el arte es el puente para hacer esto. Las propuestas artísticas tanto de personas con discapacidad que aborden el tema o que no se aborde el tema, pero que sea un artista con discapacidad que vaya a presentarse ahí contigo, es un puente. Y el arte termina siendo un puente porque es reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Por último, bueno, 2 puntitos más. Sí creo que la injerencia de las personas que están en la institución tiene algo que ver en este trabajo, efectivamente. Pero de ahí empieza el reto hacia nosotros, que con estas personas que estén ahorita, sin estas personas o a pesar de estas personas que estén ahorita, los proyectos o las propuestas que se empiecen a desarrollar o a crear continúen. Y no sea como siempre, cambio de gobierno, digo, ahora que este año hay elecciones, que sea cambio de gobierno y otra vez empezar desde cero. Y otra vez empezar a decir, oye, yo necesito esto y esto, como es cierta forma como una cuestión
política tradicional mexicana, o no sé si de toda Latinoamérica, o no sé si de todo el mundo, que todos estos programas que van creándose, que dependen directamente del gobierno, cambia y empieza otra vez todo desde cero. Y es cómo crear nosotros esta continuidad y no empezar de cero y estar dependiente siempre que haya una persona que tenga esta sensibilidad o que tenga esta apertura para que se crean estas cosas, pero saber que si se va, esto ya va a desaparecer. Ahí es donde inicia, por ejemplo, el reto, tanto de la institución, de ver que sí continúen estos programas, proyectos o estas iniciativas que vayan creándose, desarrollándose, y también de uno como consumidor, que sigan desarrollándose, que no solamente sean momentáneas o sean de lapso de 3 años o 6 años, ¿no? Ahora, ya para cerrar, ahora, por ejemplo, con la pandemia en la que estamos, con esta nueva realidad que tenemos, viendo, y yo realmente lo veo de una manera como muy positiva, pues aparte de que nos vino a generar un alto y nos vino a repensar las artes escénicas de cómo yo me acerco y cómo yo genero lazos ahora que no nos podemos ver y que existe una oportunidad, o más bien nos está enseñando que debemos de empezar a diseñar o a crear las cosas desde otro punto de vista. Creo que la pandemia misma nos está abriendo la oportunidad para justo nosotros empezar a crear desde otra forma, de una forma más accesible, ¿no? Como las mesas de diálogo en las que estamos participando y todas estas cuestiones de accesibilidad que antes no se pensaban. Bueno, ya sabemos que existen estas herramientas a raíz de que no podemos vernos personalmente. ¿Cómo hago para que sigan construyéndose o que sigan adelantándose o que evolucionen a algo diferente donde todos podamos entrar? Justamente son como las ideas que tengo ahorita para compartirles en esta mesa de diálogo. Muchas gracias, Sofía. Un gusto. Retomo, para que no se me olvide, principalmente, seguramente. Lo que menciona Sofía, barreras sociales y prejuicios. Creo que el prejuicio es una barrera aún más amplia que una rampa y que no tener una rampa y que los escalones. Visibilidad y esta relación de arte y activismo, que creo que es por lo cual estamos la mayoría de los que estamos aquí. Y eso me gusta. Y unos comentarios del público para que no se nos vayan olvidando. Brenda Lucía Carlini comenta que, bueno, pues la clave es la interseccionalidad. Muchas gracias. Diana comenta, muchas gracias, Nidia. Me encantan las características del gestor, conocer el equipo. En su momento, Brenda Lucía suma a estas cualidades del gestor el de ser un mediadora cultural, es un rol muy importante. Se menciona también Enrique González sobre el diseño universal y Pilar Ortega que nos hace una pregunta que, bueno, esperemos poder contestar después. Pilar, aquí la tengo, de dónde se pueden buscar oportunidades de trabajo para la incorporación de personas con discapacidad intelectual y adultos y autismo en el teatro. Lo dejamos y lo seguimos adelante. Muchas gracias, Sofía. Pues ahora es turno de Harry Josephine. Muchísimas gracias, Harry Josephine. Adelante, el piso es tuyo. Thank you. Thanks very much. It's a real pleasure to be here. So my name's Harry Josephine Giles, or Josie for short. A quick description, I'm a white trans woman in their mid-30s. I'm wearing a grey t-shirt dress and a grey sweater, and I have mid-length brown hair and metallic pink glasses on. I use they and she pronouns, and also my name in sign is this, because I'm usually wearing very dangly earrings. Today they're made of brass. So that's my name and sign that was given to me by sign language users that I was working with in theatre projects. So I'm a writer and performer working in poetry, theatre and games, as was in my introduction. I also work a bit as a producer and a curator
And one of the projects that I've done that's most relevant to today was released last year and is a collective manifesto and gallery by disabled artists in Scotland. And that's called Not Going Back to Normal. And you can find that at notgoingbacktonormal.com. And I think some images or footage of that work is going to be shown during my talk as well. But either way, it all lives for free on that website. And if we've time, I'm going to talk a little bit about that later as an example of some of the things I want to discuss. In general, what I want to talk about today is a critique of the politics of accessibility and the politics of inclusion from a disabled artist's perspective. So I'm going to perspectiva de una persona con discapacidad, así que hablaré un poco de la situación de los artistas con discapacidad en el Reino Unido, cómo son las cosas para nosotros en este momento, y luego quiero hablar hacer un poco de análisis político de los problemas que estamos tratando de resolver y qué queremos resolver a través de la inclusión y el acceso, cuáles son algunas de las cosas que me incomodan al respecto de la inclusión como marco para pensar y trabajar en las instituciones, y luego quiero hablar de un modelo alternativo de lo que podrías llamar liberación de la discapacidad en las artes y cómo en lugar de tratar de, entre comillas, incluir personas con discapacidad en instituciones que ya existen, en lugar de eso, le daríamos recursos a las artes y culturas que ya crean estas personas, estos artistas, y hablar unos 15 minutos al respecto. Entonces, estoy hablando desde el Reino Unido, naturalmente, y me da mucho gusto poder hacerlo en un contexto tan internacional. Entonces, las ideas que tengo son de una posición del Reino Unido. Entonces, me gustaría tener un diálogo para saber y entender si esto es útil para el resto del mundo, pero analizando a los artistas en el Reino Unido y a las personas con discapacidad. Bueno, lo voy a decir. Las personas con discapacidad en el Reino Unido están en un estado de pobreza, la mayoría de nosotros estamos en una situación de aislamiento social y la mayoría de nosotros no tenemos los recursos que necesitamos. Y eso se debe un poco al desmantelamiento del estado de bienestar, los pagos que normalmente reciben las personas con discapacidad han ido cayendo con los años y las instituciones de apoyo que necesitan las personas con discapacidad como bibliotecas, programas de educación, centros comunitarios han ido en decadencia en las últimas décadas. Y en particular lo que tiene que ver con salud mental, neurodiversidad, el cierre del sistema de asilo se tiene, en teoría que sustituir con un sistema de cuidados, entre comillas, comunitario, pero eso nunca se materializó y a las personas se les dejó en el abandono absoluto, a las personas con problemas de salud mental. Sin embargo, ahora tenemos un sistema carcelario muy nutrido. Ahí es donde terminan las personas que tienen crisis de salud mental. La mayor parte de las personas que están encarceladas tienen condiciones de salud mental y las personas con neurodiversidad están en riesgo de acabar en la cárcel cuando tienen crisis. Todo eso empeorado por la pandemia, que pues naturalmente tiene un mayor impacto para las personas con discapacidad. Es menos probable que les den, por ejemplo, un ventilador, se les aísla y se les trata de una forma más. Entonces la situación de las personas con discapacidad es esa en general. Bueno, los artistas con discapacidad también han caído los apoyos debido al desmantelamiento del estado del bienestar porque no siempre es
posible ganar dinero como artista, pero si no tienes acceso a los fondos de desempleo, no puedes crear arte cuando estás desempleado. Las instituciones son muy vulnerables y tienden a cerrar. Y bueno, todo eso empeorado por la pandemia de coronavirus debido a la falta de apoyo a los artistas freelance y también debido al hecho de que muchas de las instituciones con las que trabajamos están cerrando porque no pueden ganar dinero, porque no pueden hacer eventos. Entonces, de momento es casi imposible para los artistas con discapacidad trabajar. Si es que trabajaban, porque las barreras están allí en todos los momentos de tu vida. No puedes tener acceso al teatro de tu escuela porque no tienes acceso y luego te dan, solo te quieren para la parte de una persona con discapacidad, pero no hay personajes con discapacidad. Entonces todas las barreras están ahí. Entonces esta es mi presentación un poco pesimista de la situación de los artistas con discapacidad en el Reino Unido. Entonces, teniendo esta crisis social, tenemos legislación que tendría que incluir a personas con discapacidad en un trabajo. Es ilegal discriminar a las personas con discapacidad en el trabajo. Está prohibido, no puedes hacerlo. Pero, bueno, también todas las administraciones públicas tienen que tener un plan para cómo incluir a las personas con discapacidad. Pero ese marco, a mi juicio, no está a la altura de los retos que enfrentan las personas con discapacidad, que son altamente marginalizadas. Cuando hablamos de inclusión, acceso, decimos que estas personas tienen que tener acceso a las instituciones que ya existen. El modelo como tal pone a las personas fuera de las instituciones y busca formas de meterlas. Se asume que las personas están fuera, que no son parte de la institución, y lo que tenemos que hacer es incluirlas lo suficiente para superar la opresión que enfrentan las personas con discapacidad. Entonces, no es una solución para personas con discapacidad, sino que está centrada en la institución. Y por eso hablaba de eso hoy, hablando del rol de la institución y las artes y discapacidad. Y lo que hace ese modelo es empoderar a las instituciones y le quita poder a las personas con discapacidad. Le da recursos a las instituciones para que incluyan a personas con discapacidad en lugar de dárselo a las personas con discapacidad para que construyan lo que quieran ellos, para que nosotros construyamos lo que queramos. Y hay algo más que quisiera decir al respecto. Desde mi punto de vista, este modelo de no discriminación y ese modelo de inclusión que domina las sociedades liberales, democráticas, la idea de que podemos resolver la opresión mediante la inclusión de personas con discapacidad en las estructuras del Estado y al declarar que ahora ya no puedes discriminar. Creo que eso en los últimos 50 años no ha hecho gran cosa para deshacer las estructuras de opresión. Yo describí una situación donde en los últimos 20 años el apoyo para las personas con discapacidad ha caído al tiempo que las medidas legales para prevenir la discriminación contra personas con discapacidad han incrementado, y no creo que sea coincidencia. Creo que lo que hace el modelo de inclusión es permitir que una pequeña facción de un grupo oprimido, un número pequeño de personas con discapacidad, logren una carrera en las artes, posiciones en las instituciones, y la mayor parte de ellos, sin embargo, o sea, de las personas con discapacidad están aislados, no pueden hacer arte. Entonces no creo que es coincidencia. Creo
que es resultado del modelo que le da el poder a las instituciones para incluir a las personas que están fuera de la institución en lugar de darle el poder a las personas que tendría que estar incluyendo. Quisiera, no me voy a saltar un tema, pero lo que quisiera mencionar en lugar de ese modelo en el que le pedimos inclusión a una institución es cuál sería una posición de liberación de la discapacidad. Voy a hablar un poco de ese modelo en un sentido práctico. Un modelo de liberación asume que la opresión de las personas con discapacidad es creada por la sociedad en la que vivimos. No vive en nuestro cuerpo, no reside en mi mente como persona autista, sino que existe en la sociedad que me oprime, y en las sociedades capitalistas, bueno, se define a la persona con discapacidad como la persona que no trabaja o que no trabaja tan bien. Y si no trabaja y no produce, no merece. Y esa es la forma en que se entiende la discapacidad en un sentido capitalista. Entonces, lo que la liberación busca es no mantener esas estructuras, sino retirar las estructuras de opresión, desmantelar los sistemas que la perpetúan y permitirle a la gente construir algo diferente. Y ahí es donde entra la liberación. Nos organizamos como artistas, como personas, para obtener los recursos que necesitamos y vivir la vida que queremos. Quiero hablar de las instituciones. Sí, incluyo las instituciones de arte allí, pero en el Reino Unido las instituciones artísticas no son necesariamente mis amigas. Las instituciones del arte son parte de la estructura, parte de la sociedad que me sigue oprimiendo. Las instituciones son una forma de tomar los impuestos y llevarlos al tipo de arte que disfruta la clase media o las élites y quitarle esos recursos a la cultura que producen las personas con discapacidad. Entonces, en lugar de incluir a una pequeña parte de personas con discapacidad en las instituciones, ¿por qué no hablamos de darle el dinero directamente a las personas con discapacidad, desinvertir en las instituciones e invertir en las estructuras creadas por personas con discapacidad? Es decir, centrar el arte que ya producen las personas con discapacidad, no asumir que las instituciones tienen que generar habilidades o enseñarle a las personas a crear, sino asumir que las personas con discapacidad ya la tienen y necesitan recursos para darle vida a eso. Eso significa, en un contexto de discapacidad, el valorar la cultura estética de personas que no son profesionales, que trabajan en un contexto comunitario, que no tienen los recursos para una carrera o cuya discapacidad significa que no tienen la oportunidad de trabajar de tiempo completo en una sociedad como la nuestra. Y ese es un reto estético, el decir, no solo los artistas profesionales merecen recursos. Un ejemplo de esto es no necesariamente tener una sesión de arte comunitario en el que una persona sin discapacidad le pagan para darle un taller de pintura a personas con discapacidad, sino pagarle a las personas con discapacidad y a un artista con discapacidad para pintar juntos. Eso sería un modelo de liberación del arte. Ese es el modelo de liberación. Cuestionamos la profesionalidad, cuestionamos la idea de que solo unos con discapacidad tienen derecho a tener una carrera y le damos recursos a todos los que producen cultura, porque todos la producen. Quiero cerrar con un pequeño ejemplo de una forma en que esto se hace, y este es el proyecto Not Going Back to Normal, no volver a la normalidad. Se acercó a mí un grupo de instituciones, galerías y organizaciones de Escocia
para provocar en materia de inclusión de personas con discapacidad en el arte. Y dije, no quiero hacerlo porque ya he provocado lo bastante en la vida y me han consultado sobre esto y he dicho lo mismo durante 15 años y nada ha cambiado. Entonces, yo soy una de las pocas personas que sí ha podido establecer una carrera en las artes. Entonces, en lugar de que yo crea una obra, ¿cómo puedo desinvertir esos recursos y repartirlos? Entonces, lo que hice en su lugar fue contratar a alguien más para que hiciera este proyecto conmigo. No lo quería hacer sola y quería muchas perspectivas. Y cuando Sasha Callahan y yo hablamos de esto, dijimos, en lugar de crear algo, vamos a hacer un outsourcing, vamos a conseguir a la mayor cantidad de personas con discapacidad que encontremos y les vamos a pagar para que hagan lo que quieran y hagan el manifiesto que quieran sobre el tema. Pueden hablar de política, pueden compartir una foto de una planta, pero todo se les va a pagar igual y nosotros dedicaremos el tiempo a presentar esas obras a las instituciones que queremos criticar. Entonces juntamos a 50 artistas con discapacidad de toda Escocia. Algunos de ellos nunca habían recibido dinero por su trabajo artístico en la vida. Algunos tenían carreras, algunos mandaron una foto de un autobús, otros escribieron un manifiesto de 3,000 palabras de cómo podíamos cambiar las artes en Escocia. Y presentamos esto de una forma que lo valoraba de forma igualitaria y se atrajo el interés de los medios. Había un tema de sororidad, había un tema de crítica a las instituciones y no es un proyecto pequeño, pero no va a cambiar las cosas, pero fue un intento de buscar que las instituciones nos incorporen, que es lo que querían las instituciones, sino de simplemente darle la voz a las personas con discapacidad para que hablaran de su liberación. Y lo que más me enorgullece de ese proyecto es no presidir una plataforma, sino el juntar a algunas de estas personas en una conversación en la que todos hablamos entre nosotros sin las instituciones sobre cómo organizarnos para cambiar la situación. Y eso fue lo que más esperanza me dio. Y esa es mi presentación el día de hoy. Me da mucho gusto su atención y la posibilidad de tener un diálogo. Gracias. Josie, muchas gracias por ese fuego. De verdad, no sé los demás, pero yo veo la cara de Nidia y de Sofía y nos ha inundado. Voy a hacer ciertos comentarios igual de lo que mencionaste. Creo que pues la importancia de cómo todas las políticas, toda la política en general, afecta la vida de la sociedad y afecta la vida de las personas y la necesidad de generar o de pensar pues estas políticas de una manera integral, no solamente verlo desde, en este momento, las personas que estamos aquí representando instituciones son culturales, hay muchas otras políticas que afectan la vida de todas las personas, de todas las comunidades. Mencionaste la precariedad, sí, la precariedad cultural, la precariedad de la discapacidad, tantas precariedades que existen. En México le agregamos indígenas, en fin. No sé si sería la traducción en español de la liberación de la discapacidad. Ya solamente con ese nombre me encanta para hacer una bandera y todo un lema. Ya hasta me gusta la idea de bordarlo en algún lugar. Y algo que mencionaste constantemente, y para mí creo que es la clave y me está detonando todo este fuego que logras compartir, es el organizarnos, es el hacer comunidad, es el organizarnos juntos, crear las propias instituciones, y en este momento hablo en plural y me incluyo al ser parte de este ecosistema de
de lo que sería arte y discapacidad, de las propuestas de artistas con discapacidad, de las cuales también produzco y he sido parte de las compañías, la necesidad de organizarnos juntos, de crear, de que sea desde la comunidad donde surjan las propuestas y desde ahí se operen también, no nada más surjan, se operen, se gestionen, se produzcan, ¿no? Bueno, me gustaría como la siguiente sesión, en su momento tenemos varias preguntas y comentarios. Voy a dejar esto para preguntar. Bueno, pero Sofía Varela, qué bonito espacio. ¿Cuál sería el mejor formato y medio para fortalecer este canal de comunicación entre las instituciones y las personas con discapacidad? ¿Qué ha sido útil para conocer estas necesidades específicas y poder cubrirlas? Débora menciona que la virtualidad nos ha permitido romper barreras de accesibilidad. Aprovechemos este contexto para generar diálogo y visibilizar a la comunidad. Y hay una pregunta que me gustaría compartir con todas ustedes y que la respondieran brevemente, porque como siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Menciona Enrique González, ¿qué ruta crítica podemos seguir para que las instituciones dejen de decir que están apoyando cuando desde mi experiencia veo que son programas y proyectos que únicamente simulan ese apoyo? De esta pregunta me gustaría si podemos tal vez responder, cada una puede responder una cosa, porque obviamente no podemos desarrollar una ruta crítica, pero desde las instituciones, como se dirían Nidia y Sofía y Josie, desde tu punto como parte de esta comunidad y generadora y responsable de una organización de personas con discapacidad, artistas con discapacidad que trabaja el arte. ¿Qué ruta crítica podríamos hacer? ¿Alguna idea, algunos puntos que pueden ayudar para realmente generar esta experiencia, ¿no? ¿Quién quiere ser la primera? ¿Quién se anima? Yo me animo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y justo un poquito, pues sí, a este fuego que ahorita Josephine nos acaba de inundar, ¿no? Y que sí, Josephine, casi el mismo contexto que tienen los artistas o las personas con discapacidad en el Reino Unido, pues acá también en México lo tenemos. Y me atrevo a decir que creo que todos lo tenemos porque este bicho nos viene a enseñar que todos estamos en la misma vulnerabilidad y que es algo del contexto de justo lo que les decía, como a lo mejor ahorita está organizado el mundo. Siempre alguien con discapacidad o siempre alguien que está en la diversidad va 2 pasos atrás de lo regular o de los que es la mayoría, ¿no? Entonces, si justamente este bicho nos vino a poner en alto y a pararnos a todos, todavía nosotros vamos con un impacto más fuerte, por así decirlo, de que estamos desde afuera, ¿no? Y estamos desde afuera, ¿no? Entonces, la ruta crítica hacia los programas o los apoyos gubernamentales que existen, Dios bendito, creo yo, que siempre está como una necesidad de urgencia de ser incluido. Y en ocasiones hacia los programas y los apoyos que existen, los aceptas porque es lo que hay, aunque realmente no apoyan o aunque realmente no son lo que necesitas, ¿no? Justo como decía Josephine, esta necesidad de ser incluido a veces te hace aceptar pues lo que hay. Entonces, ¿qué ruta crítica sería decir que no? Es muy fuerte, lo sé que es muy fuerte. Y en los inicios de mi carrera artística, en ocasiones fue decir, no, eso que tú me estás ofreciendo no es. O nos sentamos y dialogamos y vemos cómo lo hacemos, pero es esto, sentarnos y dialogarnos a lo que tú estás ofreciendo y que yo necesito no es, y vamos viendo qué podemos hacer con lo que tienes, porque también entramos en una cuestión de recursos gubernamentales. Y desde el otro lado, pues a veces es lo que se tiene. Y si no tengo el conocimiento, no tengo
la empatía o realmente no sé cómo hacer esto, qué es lo que tengo y así es como lo ofrezco, ¿no? La ruta crítica, creo yo, la primera es el diálogo. Si no me sirve, decir que no. Y decir que no, no solamente un artista, decir que no como comunidad. Eso, no. Necesitamos otra cosa. Y nos sentamos y dialogamos, o justamente, como lo propone ahora Josephine, que este fuego nos inunde a todos, pues creamos algo nuevo desde otro lugar. Y que ya venía, bueno, al menos aquí en Guadalajara, los modelos de producción independientes ya venían con una fuerza y un empoderamiento desde otro lado, de gestionar desde otro lugar. Que si está la institución ahí en apoyo, bienvenida es, porque si no está, se va a hacer desde otro lugar, porque eso se tiene que gestionar desde otro lugar. Y los gestores culturales, como decía Nidia, pues tienen que ser muchas herramientas justo para que suceda. Entonces, en rápido, la ruta crítica hacia los programas que existen, si no son los adecuados o no cumplen, es entrar en el diálogo. Y se vale decir que no. Y se vale decir que no, no como un capricho de no, esto no, sino un no del por qué no. Porque también desde ahí empieza el diálogo. No por, no solamente, no porque no. Pues entonces no está el diálogo en disposición, ¿no? Entonces, yo diría eso. La ruta crítica está en el diálogo. Muchas gracias, Sofía. Otra valiente, Nidia, Josie. Nidia, adelante. Pues yo coincido con Sofía y coincido con Josie en que hay que organizarse. Es decir, las comunidades para poder exigir derechos, y ahora es como habla la parte de activista que hay en mí, como gestora, es muy importante organizarse. Es muy importante hacer comunidad y hacer agendas, porque también no podemos llegar a decir no sin tener una propuesta alterna. Me parece que si hay una voluntad de las instituciones y si hay, aunque sea un poquito de recurso, o que los recursos no solo son el dinero, son los espacios, son las personas, son las posibilidades de enlazarnos con otros y con otras personas, instituciones, organismos. Entonces me parece que en la medida en que se tengan construidas agendas comunes por las que podamos ir apostando, ese es un camino. El diálogo, por supuesto. O sea, la única manera de construir es en el diálogo. Y aún teniendo posiciones distintas, creo que se pueden hacer acuerdos. Y también creo que hoy más que nunca es importante hacer acuerdos. Porque la pandemia nos puso en un lugar, ya lo dijo Josie, de muchas maneras. O sea, nos hizo reconocer lo frágiles que somos. Todos. Y por supuesto, tenemos una deuda con los otros que son todavía o que están en posiciones más frágiles que nosotros. Entonces, yo creo que en la medida que desde estas diversidades nos miremos distintos, pero iguales en esa diferencia y construyamos estas agendas, pues ahí es donde vamos a poder hacer desde muchos lugares. Muchas gracias, Nidia. Josie, ¿algo más que nos quieras encender? Josie, anything? Yes, I really Sí. like the frame of this Me question. encanta el marco de esta pregunta. ¿Qué tácticas muestran las instituciones para decir que son inclusivas, pero sin serlo? Porque identifica el problema, porque los enunciados sobre diversidad e inclusión se usan para enmascarar una falta de diversidad, y Sara Ahmed lo llama un enunciado no performático, un enunciado que hace lo contrario que lo que dice. Entonces, al tener una política de diversidad, te permite ser menos diversidad, porque cuando todos se quejan de que no eres diverso, dices, pero tengo una política de diversidad. Y eso pasa con el acceso también. Entonces,
creo que tengo una demanda que hicimos en el Not Going Back en el proyecto. Y bueno, al menos 10% de la población del Reino Unido tiene una discapacidad, una de cada 10 personas. No conozco una sola institución donde una de 10 personas de los trabajadores tengan una discapacidad, o los artistas apoyados tengan una discapacidad. Entonces, si las instituciones no tienen por lo menos uno de cada 10 trabajadores sean con personas con discapacidad, les deberían quitar los fondos y poner ese dinero en un fondo para artistas con discapacidad. Y me gusta eso porque aterra a las instituciones y les ponen los pelos de punta. Si realmente amenaza sus fondos, hacen algo. Y si no hacen algo, entonces expusiste un problema, y siempre y cuando le das ese dinero a personas con discapacidad, tienes una solución. Entonces sirve esa demanda, expone el problema y propone una solución. Y me encanta hacerla porque molesta mucho a las instituciones. Inmediatamente se preocupan. Muchas gracias. Veo que es una propuesta contundente, con fuerza y muy clara. A mí me gustaría añadir, porque bueno, en este momento, como lo dije en un principio, pues yo soy la Coordinadora Nacional de Equidad, Diversidad e Inclusión de British Council México, es decir, formo parte de una institución, obviamente, por eso estoy aquí compartiendo con ustedes. Hay una parte en mí que, como lo dijo Nidia, y creo que compartimos todas, pues somos activistas, o sea, yo hago esto porque realmente me apasiona, ¿no? Y también puedo compartirles, que no es el caso, pero pues las dificultades que como institución y las personas que formamos parte de ella buscamos realizar estas políticas y llevar a cabo, y tienes 20,000 barreras también por todos lados, ¿no? Y es justo para mí una de las cosas que lo mencionó Nidia y lo repetí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer estos programas, políticas, propuestas de todo sobre nosotros, sin nosotros, desde instituciones que no somos diversas y que es, aunque se busque, existen barreras de diversidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, tengo que también como parte de una institución mencionar que se debe de fomentar el diálogo, que estas políticas no me tiren el zapato, pero estas políticas buscar la manera de mejorarlas para que realmente funcionen y se lleven a cabo y logren resultados. Creo que más allá de una política como tal, lo importante es tener esos resultados claros y ese impacto, y lo que dijo Josie es eso. Si existe un 10% de la población con discapacidad, hay que vernos y ver cuántas personas con discapacidad tenemos en nuestra institución, y si no tenemos personas con discapacidad, ¿por qué no lo tenemos? Y hacernos responsables de eso, ¿no? También como instituciones existe una responsabilidad muy grande de vernos. Me gustaría retomar una pregunta que hizo Sofía Varela, que dice, ¿cuál es el mejor formato y medio para fortalecer un canal de comunicación entre instituciones y artistas con discapacidad? Retomando lo que se ha mencionado, que debemos generar este diálogo, aún con posiciones encontradas, debemos generar este diálogo para poder avanzar. Entonces, no sé quién la quiera tomar por ahí, e invito al público a seguirnos haciendo preguntas, porque si no, yo les pregunto a nuestras panelistas muchas cosas, ¿eh? ¿Alguna valiente? Nidia, adelante. Pues mira, yo pienso que las mesas de trabajo, como estas mesas de diálogo y mesas de trabajo integradas por personas y actores de diferentes procedencias de la sociedad civil, son muy importantes. O sea, esto es algo que se tiene que hacer de manera permanente. Y por otro lado, yo creo que aunque se cuestiona mucho, digamos, la eficacia de las redes sociales, me parece que a veces a las instituciones, a las propias personas,
el hecho de plantear desde ahí propuestas y establecer contactos que de alguna manera se hacen públicos también nos ayudan. Yo pensaría que, sobre todo ahora que de pronto veo que hay como, que empieza a haber como una grieta en el país, en ciertos sentidos con respecto a temas que son importantes, me parece que sí hay un acercamiento respetuoso, un acercamiento cuidadoso y propositivo. O sea, yo estoy por la paz, de verdad. En ese sentido también soy una activista. Y me parece que si logramos usar esos canales, podemos convencer al otro, al espacio cultural, al funcionario, al operador que está ahí, al político, de que queremos decirle algo, que tenemos una voz y que esa voz representa no solamente a nosotros, sino a otros que quieren dialogar y hacer las cosas distintas porque lo necesitan y porque es su derecho. Sigo insistiendo, porque es importante cumplir con esa función del Estado. Entonces, me parece que esos dos canales en este momento podrían ser la viabilidad para establecer diálogos, mesas de trabajo y agendas puntuales sobre lo que tenemos que hacer cada uno, porque aquí es una cuestión de corresponsabilidad, es decir, no solo la institución tiene que hacer. Como sujeto de derecho, yo también tengo la obligación de participar, ¿no? Es muy claro en los procesos electorales, pero a veces no es tan claro en otro tipo de procesos. Entonces, si yo quiero cambiar, debo ejercer mi ciudadanía. Debo ser un ciudadano propositivo y debo cumplir también con mis derechos y mis obligaciones. Yo quiero agregar algo, digo, justo en cuestión de como pregunta Sofía, los formatos, ¿no? Los formatos y los medios para fortalecer esta comunicación, ¿no? Digo, y es algo que también en lo personal lo he estado descubriendo, los apuntes de accesibilidad, justamente, ¿no? Y de las dos partes. Y como hace poco lo mencionaba, ¿qué necesito yo, desde un lado, para entrar en una comunicación, ¿no? Y como institución también, pues, ¿qué necesito yo para hacer? Para entonces a poder comunicarme con todos, ¿no? Digo, ahorita en esta pandemia, que ya ahorita nuestra nueva normalidad es ya no hacer las cosas como las hacíamos, es aprender a hacer nuevas cosas. Justo es la oportunidad, y un poco lo mencionaba hace rato en mi intervención, es la oportunidad de crear nuevas formas de diálogo y de hablar y de decir qué necesito y qué yo puedo poner, ¿no? Para entablar estas formas de comunicación. Y abonando un poquito a lo que se ha estado hablando ahorita, y es una forma de cambiar el punto de vista hacia el mundo en el que te rodeas. Si existe una opresión sistémica, la discapacidad no es pasiva. No debería de ser pasivo. Si yo necesito algo, tengo que decirlo. Y si hay algo, porque hay muchos sectores donde la discapacidad tiene lugar, no solamente en las artes. Ahorita estamos hablando justamente nada más en las artes, pero también en lo laboral, en el sector salud. En muchas otras cosas la discapacidad puede ser activa y debe de ser activa. Y si tú la tienes, pues deberías de tener, como dice Nidia, como un ciudadano activo, no solamente esperando a ver cuándo se soluciona. O sea, realmente desde otro punto de vista la discapacidad, y es en un contexto cultural que es de una manera muy pasiva en cómo se ve, o de lástima, podría decirse, o en estos puntos de vista de que se debe de curar para que ya entres a el gremio o a todos, ¿no? Los que ya estamos regulares, ¿no?
Y estos puntos de vista que han sido por mucho tiempo o que se siguen haciendo todavía, ¿no? Hacia las personas con discapacidad o hacia todos los que habitamos desde la diversidad, porque aquí es donde ya entramos más, no solamente unos, ¿no? Pues también nos toca ser activos y decir y buscar y leer y generar el contenido. Y si yo no sé cómo, pues entonces veo cómo puedo aprender a hacerlo, ¿no? Para no estar en una cuestión de espera de que me incluyan, como justo decía yo, esperando a que me incluyan. No, también tú busca, si no te incluyen, pues ¿qué puedes hacer? Y si hay formas de cómo organizarte para entrar en estos diálogos, ¿no? Va, pero entonces sí se necesita tener una acción activa, una actitud activa desde la discapacidad o desde la diversidad, que lo hemos visto, la comunidad LGTB lo está haciendo, el movimiento feminista lo está haciendo. Sigamos, ¿no? En esta ola, porque la idea o el concepto de que el mundo está diseñado solamente para cierto rango de edad y ciertas, ya nos estamos dando cuenta que no, pues no, ¿no? Y si estamos en esta puerta de crear una nueva normalidad, bueno, la nueva normalidad es donde todos cabemos. No solamente regresar a lo que se tenía, sino es donde ya todos cabemos. Gracias, Sofía. Josie, ¿quieres agregar algo? I'm having like spoken in a fiery way. I think it's interesting. He vuelto a hablar con tanta pasión, pero creo que es importante hablar del diálogo. Sí creo en el diálogo y sí creo en la conversación, pero creo que tiene riesgos que vale la pena señalar. Uno de ellos es quién hace el trabajo y de quién es el trabajo que se valora, como alguien que hace activismo, que hace trabajo de incidencia en discapacidad. Me preguntan con frecuencia en las instituciones, ¿quieres venir a conversar? Nos encantaría hablar contigo sobre cómo ser más inclusivos o mejorar nuestra accesibilidad. Y yo les digo, bueno, sí, sin duda, pero me van a pagar, porque lo que asumen es que cuando eres una persona oprimida es que tu trabajo de incidencia o a favor de tu causa es un trabajo no pagado. Entonces, es un poco como el trabajo doméstico. Es trabajo no pagado que se asume que tiene que ocurrir porque una persona oprimida lo tiene que hacer. Entonces, en las consultaciones no tengo esas conversaciones salvo que me vayan a pagar, y me tendrían que pagar por lo menos tanto como las personas que están sentadas conmigo. Y entonces, en lugar de solo tener una conversación, deberían darle trabajo a una persona con discapacidad en un trabajo estable para ser parte integrada de su organización con un apoyo para cambiar las cosas. Y no debería ser una persona con discapacidad, sino un equipo de personas con discapacidad, y a partir de eso construimos. Y el riesgo es que a veces estamos tan agradecidos de la conversación y creemos que una conversación va a cambiar la institución. Y yo lo he deseado y he sido decepcionada, porque a veces la conversación es la excusa para que la organización siga haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces, por eso vale la pena pedir dinero, porque cuando la organización pone su dinero, cuando se ve forzada a invertir, entonces hay una necesidad de responder. Entonces, la pregunta es, ¿quién trabaja y a quién apoyan estas conversaciones? Es importante, es curiosa. Gracias, Josie. Creo que eso resuena a todos los presentes de las artes escénicas que estamos aquí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, solo presenta tu obra, te voy a dar promoción? Creo que eso es muy importante. Y no creo que, o sea, no, para nada creo que está fuera de lugar, es que es como el mínimo estándar.
No estamos hablando de un activismo, eso es algo que se ha mencionado, que bueno, se mencionó, la mesa anterior lo mencionó Alberto Lobnitz, diciendo que si algo le molestaba, y yo comparto con él esa frase, es que nos digan, ay, qué bonita labor la que tú haces. Yo no hago ninguna labor, yo hago un trabajo profesional, y por ese trabajo profesional, como lo recibe cualquier otra profesión, pues sí, tenemos un pago por nuestro servicio, ¿no? Entonces, creo que es un mínimo estándar, que es algo que las instituciones debemos de tomar en cuenta, que no es una labor, es un trabajo. El tiempo nos está comiendo, me encantaría poder hacerles más preguntas, tenemos más, una última pregunta de Guillermo Becerril, que bueno, me gustaría dejárselas y al mismo tiempo pedirles si pueden ir cerrando. Más que cerrar yo, prefiero que cierren ustedes, de verdad, que son quienes han llevado esta conversación. Yo nada más he intentado tejer esos puentes y esos lazos. Guillermo nos pregunta, ¿se diluye nuestro activismo dentro de la institución? ¿Su voluntad es más que la voluntad de las personas que en ella trabajan? Si quieren responder y vamos cerrando, por favor. ¿Quién se anima? Pues yo, otra vez, ¿por qué no? Vamos empezando, ¿por qué no? Y abramos diálogo. Híjole, es que, digo, es algo a lo mejor que por sinergia se hace. Yo personalmente no me considero como activista. Digo, la labor del activismo, desde mi punto de vista, es mucho y se te va la vida siendo activismo, ¿no? Yo más bien, tal vez mi sinergia de activismo es justo donde sé hacer las cosas, que es en el arte. Y si desde el arte y desde la propuesta que yo tengo, que conozco, que puedo impulsar, desde ahí se hace entonces un activismo en sinergia, adelante, se tiene que hacer de alguna manera, ¿no? No sé, bueno, también desde mi punto de vista, creo que no se diluye el activismo cuando ya entras a una institución, desde mi punto de vista. Y justo como dice Lorena, no estoy haciendo un favor, no es una labor, o sea, no, perdón, pero no. Al igual de que como uno como artista, de que, ay, es que te vamos a dar más publicidad. No. A ver, mi trabajo es profesional y desde siempre esa ha sido mi bandera, la profesionalización de lo que yo hago. No es un hobby, no me estás haciendo un favor, ni yo te estoy haciendo un favor a ti. Es profesionalización, ¿no? Y creo que, un poquito ya como para cerrar la idea, estar dentro de la institución que ahora me toca, no es diluir lo que yo hago, es al contrario, ser como la gotita de agua en la piedra, buscar la infiltración porque justo es lo que, en ocasiones eso es lo que sucede con la institución, no sabe por dónde, o no sabe cómo hacer las cosas, o ya tiene los recursos y no sabe cómo manejarlos. Se necesita en ocasiones esa orientación o ese punto de vista que cambie y que diga, oye, si hacemos esto, abarcamos a todos estos, ¿no? Entonces, creo yo más bien que no es una dilución, sino más bien una infiltración de cuando se está dentro de la institución. Y cuando estás fuera, pues es justo también hacer lo mismo. O sea, y eso sería como un poquito mi conclusión. O sea, gracias. Muchas gracias, Sofía. Y adelante, Josie, por favor. I don't have a definite answer to this. No tengo una respuesta definitiva a esta pregunta, pero me gusta y es una que me hago todo el tiempo. No tengo ninguna afiliación institucional, pero la he tenido en el pasado y sí acepto su dinero, trabajo para ellos a veces y tengo sentimientos encontrados y una de las razones por las que no puedo contestar es porque no hay una posición purista, no hay una fuera, no hay ninguna posición moral desde la pureza, solo hay un tema de qué es más efectivo y con qué puedes vivir. A veces las instituciones sí diluyen las fuerzas de las personas y una de las formas en que lo hace
no es a través de una tintura moral, sino el cambio económico, lo que ganas a través, en materia de clase económica, a través de tu trabajo, cambian tus intereses de clase y se te olvida lo que es la precariedad. Y sí hay un problema que tenemos que confrontar, pero también hay un problema en el tratar de estar siempre afuera o en oposición, y es cansado, es precario y es difícil vivir así. Es difícil estar siempre sin recursos, y siempre vas a estar sin recursos, salvo que tomes el dinero de la institución de vez en cuando. Entonces, quedas... A veces pienso en el problema de que te borran si formas parte de la institución porque te incorpora, pero también te borras si estás fuera de la institución porque nadie te puede escuchar. Entonces tengo dos modelos en los que pienso en mi interacción con las instituciones, que trato de seguir dos símbolos, dos principios, y no siempre lo logro, pero la primera es que podría tratar de ser como una rata, como una alimaña, y vivir bajo el plaquet, bajo la duela, en los rincones, y robarme la mayor cantidad de comida y dejar unas migajitas por ahí. Entonces podría ser como un ratón, como una rata. O también podría ser como un parásito vivo en el cerebro de la institución y vivir de sus recursos, pero consumiendo el dinero que consume. Y al ser un parásito, mis amigos y yo podemos poco a poco tomar esa institución y transformarlo como un hongo parásito, hasta que solo quedamos nosotros sobre un cadáver. Entonces trato de ser o una rata o un parásito, y ambas son formas de quitarle lo más posible y perder lo menos posible de ti. Siempre hay una negociación. Muchas gracias, Dulce. ¿Nidia? Pues ya lo dijeron, yo sí, Sofía y Lorena. A mí me parece que la pasión y el compromiso que uno tiene con lo que hace, con los temas, con aprender, con proponer, con cambiar el pequeño entorno en el que estamos, no se puede diluir aunque estés en una institución. Yo he visto a muchos y muchas hombres y mujeres y otros hacer un trabajo en las instituciones y desde el activismo. Y me parece que este ha sido un gran aprendizaje, y creo sinceramente que hay que seguir haciéndolo. O sea, las personas tenemos diferentes facetas, y en esas diferentes facetas tenemos que ser coherentes y tenemos que pues buscar lograr lo que queremos. Y en este caso, si es por el bien común o es en favor de las diversidades o de los otros, mucho mejor. Entonces creo que coincidimos. No podemos dejarnos apagar por una institución. Al contrario, esa gotita de la que habla Sofía, aunque sea poco a poquito, va a dejar una huella y va a permitir que las cosas vayan cambiando. Muchísimas gracias, Nidia. Bueno, en realidad creo que han dicho todo. Solo me gustaría tal vez compartirles una frase que escuché hace ya muchos años de Darrell Beaton, que decía: infestemos el sistema. Y a veces creo que me siento así dentro de como bien lo dijo Josie, adentro del sistema, infestándolo de esa manera, con esa gotita. Pues agradezco a todas y a todos que estén aquí hoy. Agradezco a todas, todos y todas que nos vieron por la transmisión en YouTube. Ha sido un placer y los invito a seguir viendo las actividades del seminario. Continuamos con más mesas, continuamos con mesas con artistas, hablando igual de conceptos, metodologías.
Tenemos todavía 2 funciones dentro de nuestro ciclo de artes escénicas. Vamos a tener a Candoko Dance Company con un Spoken y a Grey Eye Theatre con la Casa de Bernarda Alba. Entonces, los invito a que sigan revisando nuestras actividades por el YouTube de la cátedra, por el YouTube de Teatro UNAM, también por el YouTube de 17 Instituto de Estudios Críticos y claro, por las redes sociales de British Council. Ha sido un placer, de verdad. Creo que me han dado más energía de la que necesito y tengo para poder continuar y seguir haciendo este trabajo. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias.